Buenas tardes a todos. Tengo el gusto de presentar esta tarde la ponencia que va a presentar el catedrático de Economía de la Universidad de Oviedo, don Juan Prieto Rodríguez. Y bueno, simplemente por resumir muy brevemente su currículum extenso, como suele ser en estos casos, tiene numerosas publicaciones, ¿vale? Más de 30 en publicaciones JCR, algunas de ellas con un importante índice de impacto, pero más allá de esas publicaciones, lo que más me gustaría resaltar es la variedad de todas ellas, pasando por estudios que tiene de cultura, ¿vale? Por estudios de deporte, por estudios de desigualdad económica, por incluso terrorismo, ¿vale? Tiene artículos publicados en numerosas y muy diferentes revistas. Así que sin más dilación voy a dar paso a que el ponente comente el artículo que tiene pensado presentarnos y que versa básicamente sobre cuál es el enfoque desde el punto de vista del análisis económico que se le puede dar y que se le da a la industria del cine. Muchas gracias. Juan, por favor. Muchas gracias, Juan Gabriel. Muchas gracias por invitarme, ¿no? por venir aquí a presentar este seminario. Cuando Juan Gabriel me estaba presentando dijo, ante todo tengo el gusto, pensé que decir que somos buenos amigos, algo, ¿no? Llevamos conociéndonos y trabajando juntos pues más de 10 años. Más de 10 años. Supongo que esa es la razón básica por la que estoy aquí, ¿no? Porque llevo trabajando con Rafa y con Juan Gabriel desde que coincidimos en el Instituto de Estudios Fiscales, justo en el cambio de siglo, o sea que ya va unos cuantos años. Entre los temas en los que yo suelo trabajar está el tema de economía de la cultura, o sea, es utilizar el enfoque de la teoría económica, el enfoque que es normal para nosotros, para analizar el sector cultural, ¿no? Con lo mismo que hacen la gente que se dedica a economía de la salud, o economía de la educación, o economía de la energía. Al fin y al cabo, es un sector que merece una atención diferenciada, porque tiene algunas particularidades que lo hacen no exactamente igual o replicable, ¿no? Lo que ocurre en él a lo que ocurre en otros sectores, y utilizamos lo que sabemos de teoría económica para intentar comprenderlo. En el sector cultural hay a su vez varios subsectores que también presentan diferencias muy importantes entre sí. Yo hoy voy a hablar de cine. El cine es uno de los sectores que, ¿no?, que está integrado dentro de lo que se conoce como industrias culturales. Entonces, la parte industrial del cine es relevante y no tiene nada que ver la forma de organizar los recursos, de asignar recursos, de captar públicos, etcétera, en el cine, con lo que ocurre, por ejemplo, con los museos. O sea, que incluso dentro del sector cultural hay una gran variedad de subsectores que permiten enfoques muy distintos, y además permiten que especialistas en economía pública, en economía industrial, etcétera, se aproximen a este sector. Bueno, yo os voy a presentar un trabajo que hemos hecho en la Universidad de Oviedo, Fernanda Gutiérrez-Bratil, Víctor Fernández y Luis Orea y yo, sobre cine. Llevamos trabajando en este sector, en el cine, unos cuantos años. Nos concedieron un proyecto nacional y mermado, como todos los proyectos nacionales últimamente, y lo que hicimos fue comprarnos una base de datos de recaudación de películas, la base con la que las distintas empresas que están en el sector del cine, en España y en Estados Unidos y tal, derimen sus problemas, ¿no? Que es una consultora que todos conoceréis, que es AC Nielsen, la que elabora las cifras oficiales de recaudación en España, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, etc. Y con esas cifras de recaudación asignadas semana a semana a cada película y en distintos países, complementamos esa base de datos con información sobre las películas, recuperamos información sobre los presupuestos, información sobre la presencia o no de actores famosos, premios, etcétera, para tener caracterizadas las películas más allá ¿no?, del número de espectadores o recaudación que genera. Pero salvo Luis, los otros tres
no hacemos regularmente economía industrial. Digamos, nos aproximamos a este trabajo desde nuestra especialización en el sector cultural, ¿no? Y Luis Orea, no sé si alguno de vosotros conoce algunos de sus trabajos, sí que es una persona que su formación es más de economía industrial. Entonces tratamos de hacer un equipo que balanceara las dos partes, ¿no? Bueno, os voy a contar primero una anécdota, un caso anecdótico para intentar introducir las características básicas del sector del cine. Todos conocéis EasyJet, ¿no? Todos conocéis la compañía EasyJet. EasyJet, aparte de gestionar una compañía aérea, o sea, el grupo Easy, aparte de gestionar una compañía aérea, tiene otras empresas distintas. Y hace unos cuantos años abrió unos cines, o sea, alquiló un plex grande en medio de Gran Bretaña, en Milton Keynes, a sus propietarios para abrir lo que pretendía ser el inicio de una cadena de cines a lo largo y ancho de Gran Bretaña, que llamó Easy Cinema. No se calienta mucho la cabeza a la hora de poner nombres en esta compañía. Lo que querían era gestionar el cine y vender las entradas utilizando los mismos algoritmos que tienen para vender los billetes de avión. Si tú entras temprano a demandar la entrada, pues podías conseguirla por 20 peniques, ¿no? Y si esperabas, en función de cómo fuera evolucionando la demanda, el precio de la entrada podía subir. Pero un cine que forma la parte que se conoce como la exhibición, o el sector de exhibición dentro del cine, de la industria del cine, necesita películas, y las películas se las proporciona una parte intermedia que es el sector de la distribución. Y a su vez, el sector de la distribución cinematográfica está enlazado, normalmente aguas arriba, ¿no? En muchos casos con integración vertical, con quienes hacen las películas, que es el sector de la producción. Así que tenemos producción, distribución y exhibición. ¿Qué le pasó a Easy Cinema? Que los distribuidores no le querían dar películas en las condiciones que ellos necesitaban para poder exhibirlas, cobrando precios variables. Ellos lo que querían era que las películas tuvieran un canon fijo y ellos explotar, o sea, hacer, ¿no?, un coste hundido por el alquiler de la película, y ellos explotar la película con precios variables. Las grandes compañías de cine les dijeron que no. Inicialmente tuvieron que conformarse con películas que ya habían hecho su carrera comercial en los cines normales, o sea, como, no sé si alguno de vosotros sois de pueblo, ¿no?, como si el cine, en lugar de estar en una ciudad importante, estuviera en un pueblo de 2000 habitantes perdido en Gran Bretaña. Cuando ya ha pasado la película por todos los cines del país, acaba allí. ¿De acuerdo? Claro, ellos no necesitaban eso, no querían eso, y hay más cines en Milton Keynes, con lo cual cuando les llegaban las películas, su demanda estaba prácticamente agotada. Porque otra de las características del sector del cine es que la demanda se agota rápido y cada vez más rápido. Las películas, por término medio, bueno, la salida modal, no, el número de semanas que una película está en cartel en Estados Unidos, ¿no?, en términos modales, son 10-11 semanas. Es verdad, Avatar puede estar 4 años. Al final está en 2 cines en Estados Unidos, pero se mantiene en cartel durante mucho tiempo, ¿no? Pero las películas están en cartel muy poco tiempo. La mayor parte de ellas, repito, se van alrededor de la semana 10-11, y muy pocas aguantan más allá de 20 semanas. Claro, si a ti no te dan las películas cuando se estrenan, no haces negocio. Esta cadena de cines les fue imposible negociar contratos que no fueran el tipo de contrato estándar en la industria. ¿De acuerdo? Ellos querían, como dije antes, pagar un canon fijo y tal. ¿Cómo son los contratos normalmente? Pues te fijan unos límites de precio, te fijan el precio,
más o menos, al que tú tienes que vender la entrada, y la recaudación se reparte entre el dueño del cine, entre el exhibidor y el distribuidor. Esos porcentajes en algunos países y en algunas películas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. O sea, hay casos en los que la primera semana o las 2 primeras semanas el exhibidor se queda con el 20% de la recaudación y el 80% se va para el distribuidor. Y después, para que el exhibidor tenga algún incentivo a mantener la película algo más de tiempo, ese porcentaje puede empezar a cambiar, ¿no? Puede acabar 60-40, también depende de la película, del poder de negociación que tenga el distribuidor. Yo no sé si vais mucho al cine, pero al menos en Oviedo, todas las promociones que tienen que ver con rebajas de precios afectan a todas las compañías menos Warner Bros. Que está fuera del... ¿no? Aquí también. Porque, por ejemplo, Warner Bros. Parece que tiene una posición de dominio, posición de dominio suena un poco fuerte, pero no. Tiene una posición distinta a la hora de negociar con los exhibidores y les exige que sus películas no se incluyan dentro de estas promociones de rebaja de precios como el Día del Espectador, la sesión barata, etc. ¿De acuerdo? Probablemente esto en el futuro lo vayamos a ver cambiar por todo, ¿no? estos dos experimentos de bajar el precio los miércoles prácticamente a la mitad de lo que era tal y el cambio de tendencia tan grande que hubo en la asistencia, ¿no? Probablemente ellos no sepan lo que es la elasticidad de la demanda y cómo maximizar los ingresos. Estos dos experimentos naturales se lo están contando. A lo mejor hay que repensarnos un poco el tema del precio fijo y el reparto a posteriori de la recaudación entre exhibidores y distribuidores. ¿De acuerdo? Pero bueno, los distribuidores, repito, son los que tienen las copias de las películas y se las pasan a los exhibidores a veces en condiciones muy difíciles de cambiar, muy difíciles de negociar. Y casi todos con condiciones que se parecen mucho, como voy a repetir un poco más adelante. Bueno, ¿qué es lo que hemos pretendido hacer en este trabajo? Pues nosotros, como teníamos información sobre la recaudación, sobre las películas, sobre las fechas de estreno, etcétera, 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 lo que queremos ver es, bueno, a lo mejor lo de coludir es un poco fuerte, lo que queremos ver es si los grandes estudios norteamericanos, lo que la literatura se conoce como medios, si realmente tienen comportamientos que nos indiquen de manera indirecta que toman sus decisiones de manera coordinada. Como no compiten en precio, ¿no? Como es una industria en la que no se compite en precio, el precio del cine, cuando tú vas a las 8 de la tarde a un megaplex, es el mismo precio prácticamente para todas las películas, salvo que vayas a la de 3D o alguna cosa así, pero no se compite en precio. Las compañías compiten, ¿no? En base a tener productos diferenciados y también en base a sus estrategias de estreno. ¿Cuándo estreno mi película? Entonces, vaya, esto se va solo. ¿Cuándo estrenan sus películas? Entonces, una pregunta clave también en este sector en el que la competencia en precios no es muy importante es si realmente hay colusión o acuerdos a la hora de fijar las fechas de estreno. Si yo tengo que estrenar varias películas, lo que intentaré es distanciarlas en el tiempo lo más posible para que no se canibalicen unas con otras. Y si yo tengo que hablar con la competencia, con la que me llevo bien, pues haré lo mismo. Dice, oye, tú estrenas esta semana, yo la que viene, tú la siguiente, etc. Intentaremos fijar un patrón de estrenos en los que no nos canibalicemos mutuamente la demanda. Y esa es la pregunta que queremos contestar, ¿no? Si hay realmente, o podemos inferir de los datos, algún tipo de patrón sistemático distinto para los medios en comparación con las distribuidoras pequeñas, con los no medios, ¿no? Pero, pequeñas. Y esta pregunta además tiene implicaciones de política económica muy importantes. Las 6 compañías grandes de producción y distribución de cine
fueron sancionadas con una buena multa en España hace unos años, porque se encontró evidencia indirecta de pactar estos porcentajes de reparto de la recaudación entre los cines, entre los exhibidores y los distribuidores, eran exactamente los mismos en todas las compañías, ¿no? Para estas compañías y para todas las películas. Entonces, parecía que había tácitamente, no se puede demostrar que fuera explícito, pero parecía que había una cierta colusión para fijar las condiciones en las que las películas son cedidas a los exhibidores. Nosotros queremos analizar otra dimensión de esa posible colusión, pero ya digo que los grandes estudios cinematográficos han estado bajo la observancia de los tribunales de la competencia, no solo español, sino también en Estados Unidos, en Europa, por un tema, por ejemplo, en Europa, por un tema de los derechos de televisión, ¿no? Cómo se ceden los derechos de televisión de las películas a las televisiones nacionales. Bueno, voy a repetir un poco. Parte de las cosas, de los argumentos que os he dicho, los tengo aquí en estas transparencias. En esta industria el papel del precio es menor como elemento de competencia. Ya digo que probablemente en el futuro lo veamos cambiar, probablemente en los próximos meses, ¿no? Y realmente las compañías de cine compiten con otros atributos, ¿no? Básicamente con las características de la película, ¿no? ¿Quién dirige la película? ¿Qué actores salen en la película? ¿De qué va la película? El rating, la calificación moral de la película, si es para todos los públicos, para ¿no? una película X, evidentemente centra el tema de, ¿no? el público al que va orientada la película, pero también en todas las estrategias, todo lo que tiene que ver con la estrategia de estreno. De hecho, otro artículo que hemos hecho nosotros 4, que ya está aceptado para publicación en el Journal of Cultural Economics, lo que vimos es el daño que te puede hacer a la recaudación global de tu película, el momento en el que estrenes y el número de rivales que están estrenando esa misma semana y las semanas anteriores y posteriores, ¿no? O sea, y lo que hemos visto es que te dañan, sobre todo las películas que estrenan a la vez que tú. Y te dañan tanto las películas, el número de películas que se estrenen antes como después, pero el daño es mayor por parte de aquellas películas que se estrenaron la semana previa o hace 2 semanas, ¿no? Si tú estrenas en una época en la que previamente se estrenaron muchas películas, eso va a tener un impacto negativo en tu recaudación, ¿no? Entonces nosotros sí que tenemos evidencia de que la distribución de los estrenos afecta a la recaudación global, y en este estudio, que queremos ir un poco más allá, queremos ver si hay patrones distintos en la forma en la que estrenan y separan sus películas los majors y los no majors, ¿no? Esta decisión es súper importante porque la recaudación que hagas la primera semana es crucial, ¿no? Hay un tipo de película especial que en la terminología yankee llaman, ¿no? Dicen películas con piernas, ¿no? Y en las que el efecto boca-oreja puede hacer que una tendencia inicial cambie. Y suelen ser películas, además, de presupuesto bajo, que inicialmente no tuvieron un presupuesto de marketing muy grande, y que se estrenan en no muchos cines y de repente la gente empieza a hablar bien de la película y pueden cambiar la tendencia. Pero en general los grandes estudios lo que hacen es, en muchos casos, por ejemplo en Estados Unidos, estrenar en 3.000 cines. Tal, petarlo, ¿no? Petar el sector con la película. Si sale bien y la película aguanta más semanas, pistonudo. Y si sale mal y la gente empieza a hablar mal de la película, haber hecho la caja, ¿no? la recaudación mínima, por lo menos la primera semana. Así que la recaudación la primera semana es súper importante, y además sabemos que los rivales que estrenan cuando tú te hacen daño, por lo tanto, determinar con cuidado y de manera adecuada cuándo estreno es súper importante.
Bueno, los revenues, la recaudación tiene un patrón de caída impresionante. En las 2-3 primeras semanas haces por encima del 80% de la recaudación total de la película, porque las películas pueden aguantar mucho tiempo en cartel, pero cada vez en menos cines y cada vez en cines que están más vacíos. Así que en las primeras semanas recaudas todo, después, en general, ¿no? Después lo que te queda es más marginal. Si lo aguantas, o sea, como todos los costes que has asumido son costes hundidos, si aguantas, todo lo que te entre de más son prácticamente beneficios, porque el coste marginal de exhibir una película una semana más no tiene nada que ver con tener que hacer una copia nueva, ni, es pagarle un coste, o sea, normalmente se cubre una parte de los costes al cine y el resto nos lo repartimos, así que yo dejo ahí la película. Justo el coste de oportunidad. No, el coste de oportunidad grande es para el exhibidor, ¿no? Es decir, si yo tengo la sala vacía, yo ingreso poco, ¿no? Pero para el distribuidor, se aguanta perfecto. Juan, los ingresos que tienen estas compañías después son muy pequeños. Quiero decir, cuando luego explotan la película en formato DVD, etcétera, ¿esos ingresos son marginales? No, no son marginales. Déjame que paso a la siguiente transparencia y os voy a explicar otra cosa, porque tiene que ver con esta pregunta. Bueno, como os decía, en uno de los trabajos que hicimos antes vimos que efectivamente hay un impacto muy grande de quién estrena a la vez que tú, ¿no? Y cómo están el patrón de tiempo de las películas que se estrenaron alrededor o cuando tú has estrenado tu película. Y INAF, que es la referencia básica en este campo, pues encuentra que si aciertas con la fecha de estreno, puedes mejorar de manera importante tus resultados, aunque la muevas una semana arriba, una o 2 semanas arriba o abajo. O sea que incluso pequeños ajustes marginales pueden ser importantes, muy importantes, a la hora de determinar cuál es el éxito o no de la película. Y esto es lo que te decía, Juan Gabriel. Además, el sector está controlado o vamos, dominado por 6 grandes compañías que en Europa son 5. Y explico ahora por qué. O sea, tenemos Disney, Fox, Sony, Warner, Universal y Paramount. Universal y Paramount distribuyen sus películas fuera de Estados Unidos, especialmente en Europa, bajo la misma compañía. O sea, tiene una distribuidora internacional que distribuye conjuntamente las películas de Universal y Paramount. O sea que son 6 los grandes estudios, pero por ejemplo, con lo que atañe al mercado cinematográfico en España, son 5 las grandes distribuidoras. Y además, no hay que echarle mucha imaginación, ¿no? O sea, la distribuidora española de los productos Warner se llama Warner Sogepac. Y la distribuidora de los productos Fox se llama Hispano Fox. O sea que no ocultan la relación que tienen con las productoras y distribuidoras americanas, ¿no? Está muy claro. Y con respecto a lo que decías, Disney es la dueña de, entre otras cosas, bueno, parques de atracciones, etc., pero es la dueña de ABC, ¿no? De la cadena de televisión americana ABC. Fox es de Murdoch y tienen News World Corporation, vamos, los que tienen tal, que son los dueños de la Fox como como grupo de televisiones en abierto en Estados Unidos. Sony, pues Sony, la de los electrodomésticos, esta, etc., ¿no? Warner, ¿cómo se llama? Espera, AOL, ¿no? American Online, vamos, HBO es de ellos también. Entonces, estas 6 compañías, espera, esto, Paramount, no me acuerdo si es Paramount o Universal. Bueno, una de estas tiene también la mayor cadena de videoclubs
de Estados Unidos que estaba aquí, que era Blockbuster, que cerró en España, pero vamos, que no son solo las que producen y distribuyen las películas, sino que son las dueñas, de una manera o de otra, de conglomerados del sector multimedia, que le sacan pasta a los productos que tienen en catálogo por muchos, ¿no? por muchos conductos. Ahora mismo, los estrenos cinematográficos, no, el hacer una película y mandarla a las salas, y recaudar las salas, básicamente es una cuestión de publicidad para el producto en las ventanas futuras. La mayor parte de las películas, solo con la exhibición en pantalla, no da beneficios. Pero como después la van a tener, ¿no? Y le van a ordeñar la vaca por todas las ventanas posibles, bueno, en España la vaca da poca leche, de verdad, porque como nos lo pirateamos todo, pues... pero venden los CDs, venden las películas en streaming, ¿no? El alquiler a través de internet, venden los derechos a las televisiones de pago, después le venden los derechos a las televisiones en abierto, si la película sale bien, la licencian para que se haga un musical, etc, etc, etc. Tienen todo organizado para que las películas sean básicamente productos que generan derechos comerciales y derechos de propiedad intelectual en un montón de sectores distintos, que era un poco lo que... Sí, pero entonces, siguiendo con tu argumento y sin querer interrumpir en exceso, claro, si el porcentaje es elevado de la posexplotación, llamémoslo así, entonces el argumento inicial del paper se vendría un poquito, sería un poco menos importante, ¿no? Quiero decir, si al final tú estrenas, pero la fecha del estreno hace que mejores tus ingresos, pero tus ingresos son una parte no tan grande porque la posexplotación es importante, pues bueno, la fecha de estreno... Sí, ya. Me esperaba esa pregunta, pero no por parte de un amigo. Bueno, pues nada. La pregunta tiene una respuesta muy fácil. Nadie quiere comprarse un CD de una película que haya sido un fiasco comercial en el cine. Nadie está dispuesto a pagar una barbaridad por estrenar una película en la televisión si esa película ha sido un fiasco en la pantalla. Entonces, es posible, es súper probable que el estreno en salas no genere beneficios de una película, pero cuanto mayor sea la recaudación es como si tuvieras un efecto multiplicador. Esa película comercialmente va bien en el cine, comercialmente va a ir bien en el resto de ventanas en las cuales se vende la película. ¿Y tenéis índices de correlación calculados para contrastar eso? Yo no, pero hay un montón de papers que los tienen. O sea, tú haces una película que es un fiasco y después tu poder de negociación a la hora de vender el resto de esa película en el resto de ventanas baja tanto que realmente no te va bien. Fíjate, dos compañías de editoriales que estuvieron a punto de quebrar y que habían llevado políticas que desde la perspectiva actual, políticas de licenciar productos, habían sido muy malas y de hecho se habían después tirado de los pelos, porque hay algunas tal que son DC Comics y Marvel. Ahora una es de Warner y la otra es de Disney. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos a hacer, ¿no?, películas para adolescentes basados en superhéroes y después os vamos a vender los muñequitos, los cromos, en los fosquitos ponemos la pegatina, etc, etc, etc. Y digo porque en los años 70 licenciaron, cuando era solo, esta compañía no estaba en manos de estos, ¿no?, de estos grandes estudios, licenciaron productos que todavía no han podido recuperar para su catálogo. Se han hecho secuelas de algunos superhéroes malas, sabiendo que eran malas, simplemente para que el contrato de licencia no venciera.
porque ahora mismo es como la mina de oro, ¿no? Ahora, yo cuando era niño no había ni Linterna Verde, pero ahora se hacen cómics, ¿no? Perdón, se hacen películas de un montón de cómics, porque tal cual lo tienen estudiado, reduce la incertidumbre y después va muy bien para vender merchandising y aumentar los ingresos por todos los canales subsiguientes, ¿no? Bueno, como os decía, uno de los elementos que ha sido más analizado por el Tribunal, por ejemplo, de la Competencia Española, o por este trabajo que cito ahí de Moule, es la colusión en términos de las cláusulas de reparto de ingresos de las películas entre los distintos medios. O sea, si las cláusulas de reparto porcentaje de ingresos entre unos y otros son los mismos, puede ser porque de alguna manera estén cerrando, ¿no? Cerrando equipo y poniendo a todos los exhibidores las mismas condiciones. De hecho, y ahora ya no lo incluyen, hubo una época feliz para los estudios de cine que siempre ponían una coletilla en la distribución de las películas en las televisiones: no, estas son las condiciones, pero si firmas un contrato con algún medio que las mejore, automáticamente me lo mejoras a mí. Esa fue la cláusula de televisión que el Tribunal de la Competencia Europea hizo eliminar, ¿no? Pero eso, las condiciones de reparto de los ingresos de las películas han sido estudiadas varias veces, un montón de veces, incluso por los tribunales de la competencia. En España la situación que os estoy contando es exactamente igual al mercado americano y a otros mercados europeos. En España, como os dije antes, se les impuso una multa de 2,4 millones de euros por el tema de fijar condiciones en los contratos similares entre los medios. Decía que si esas cláusulas eran parecidas era porque había ausencia de competencia, había de alguna manera una coordinación entre las grandes compañías. Y nosotros lo que vamos a fijarnos es en el último punto, ¿no? Entonces, ¿vale? Aparte de fijar las condiciones de reparto de los ingresos, nosotros lo que nos interesa es ver si se fijan las fechas de entrada, si se coordinan a la hora de fijar las fechas de estreno, para de alguna manera no canibalizarse entre ellas, ¿no? Bueno. Así que básicamente es posible que coludan en el reparto de los ingresos. Otra posible fuente de colusión, otro posible elemento de colusión es cómo se realizan los estrenos, ¿no? Y lo más probable es que hagan las dos cosas juntas. Moule estudió el tema de la colusión en las condiciones del reparto de los ingresos, y nosotros lo que vamos a estudiar es básicamente el tema de la posible colusión en las fechas de estreno. Estas otras cosas no se estudian. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues nosotros lo que seguimos fue un patrón bastante establecido en la literatura, en los trabajos de Harrington. Lo que hicimos fue estudiar el comportamiento de aquellas compañías que suponemos que pueden estar coludiendo y comparar con el comportamiento de las compañías que suponemos que no están coludiendo, ¿no? Porque su tamaño de mercado es pequeño. ¿De acuerdo? O sea, que estas compañías pequeñas nos fijan de alguna manera el benchmark, el nivel de competencia sobre el que comparamos el comportamiento de las grandes compañías. Normalmente estos estudios lo que se hacen es respecto a la fijación de las políticas de fijación de precios. Nosotros vamos a hacerlo con respecto a la fijación de la fecha de estreno, ¿no? Lo que nos interesa es ver el gap temporal, ¿no? La distancia temporal entre cualquier par de películas. Entonces, a mí lo que me preocupa es que a mí, digo, un ejecutivo lo que le puede preocupar es que otros estrenen a la vez que él. Lo que vamos a ver es si las compañías de cine grandes son capaces de aumentar la distancia media entre sus estrenos en comparación con lo que consiguen las compañías pequeñas.
¿de acuerdo? Analizaremos eso, la distancia media entre las fechas de estreno de pares de películas. Y lo que vamos a hacer es comparar los majors y los no majors. Y lo primero que tenemos que hacer es dividir el mercado cine Una pregunta, Juan. O sea, tú estás considerando el gap entre los estrenos, ¿no? Pero no estás considerando ponderaciones. Es decir, si te estoy entendiendo bien, para ti el año, o sea, el día del año te da un poco igual. Da igual que sea el 15 de agosto que... Vas justo a pisarme la respuesta. Vale, me callo. A ver, ¿dónde estoy? Aquí, ¿no? Lo que nosotros hemos hecho es coger todo el año, pues nosotros tenemos datos de un montón de años, y lo que hemos hecho es dividir el año en ventanas, en segmentos temporales más cortos que pueden constituir unidades de mercado. No sé si era por ahí por donde ibas. No, yo estaba pensando en la posibilidad de, a tu análisis, que no sé si lo habéis hecho o no lo habéis hecho, añadirle una cosa más, y es, en lugar de considerar que todos los días del año son iguales, no hacer eso, coger y dar ponderaciones, y dependiendo de la época del año en la que te encuentres, darle una mayor o menor ponderación, de tal manera que los gaps sean ponderados, y de esa manera tengas en cuenta no solamente la distancia a otros estrenos, sino si estás estrenando en el mes de diciembre, cuando toda la gente tiene tiempo libre, se gasta el dinero en llevar a sus hijos al cine, o estás estrenando en verano cuando todos están en la playa y no va nadie al cine. Bueno, algo hemos controlado eso. Lo que hemos hecho es, bueno, Corps, que dividió el año en segmentos, lo hizo utilizando las fechas más importantes, no los picos de demanda más importantes del año, utilizando las fechas de las fiestas más importantes de Estados Unidos, ¿no? Un pico de demanda el 4 de julio, otro pico de demanda el Día de Acción de Gracias, etc, etc, etc. Era una ruptura en segmentos ad hoc, con mucho sentido, pero ad hoc. Lo que nosotros hemos hecho es, y ya no sé dónde estoy, a ver, está aquí, bueno, no sé por dónde voy. Voy a volver a centrarme en las transparencias. ¿No? Lo que os decía, nosotros lo que vamos a tratar de ver es cómo está la distribución temporal y si los majors, un major es capaz de separarse mucho de los estrenos de otro major distinto y dejan a los no majors por aquí en medio, ¿no? O sea, que se junten más, ¿no? Y que si aumentas la distancia temporal eres capaz de conseguir atraer una mayor parte de tu demanda sin que nadie te canibalice el producto. Una pregunta, ¿los majors pueden poner condiciones para que las distribuidoras, la distribuidora de los cines o los empresarios no distribuyan películas de los minors o no majors? Porque a ver, ponen condiciones sobre cómo son las salas en las que ellos van a ser exhibidos. Tú imagínate, y eso claro afecta por la otra cola a lo que le queda a los otros, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a estrenar Harry Potter, te dicen, tienes que estrenarla en tal fecha en tu mayor sala. Y vas a mantenerla durante al menos tal periodo. Eso quiere decir que las distribuidoras pequeñas no pueden aspirar a tener las mayores salas. De hecho, no ni una, ni dos, ni tres, no, sino en muchas ocasiones, muchos cines lo que han hecho es poner salas con el mismo número de butacas, para que esas cláusulas te afecten poco. O sea, tú imagínate en Navidad que hay varios estrenos a la vez de películas que se supone que tienen mucho gancho y todas te piden que se estrenen en tu mayor sala. Pues bueno, tengo 3 salas de tal capacidad que es la máxima, una para la película de Warner, otra para la película de Fox y otra, ¿sabes? Pero claro, eso lo que hace es que lo que le quede al resto de distribuidores sea lo que los grandes no quieren. Ojo, que en este caso a lo mejor también es lo óptimo para el exhibidor, que el exhibidor está contento con firmar estas, por el tema de la demanda, ¿no? Porque el exhibidor también lo que quiere es hacer caja. A ver,
Sí, lo que os está contando, nosotros en lugar de dividir el año de manera un poco azuc, lo que hicimos fue utilizar una técnica estadística que se utiliza de manera regular en la bolsa para separar periodos de tendencias en los mercados bursátiles, pues analizando la demanda, las fluctuaciones de la demanda global del cine, para dividir el año en distintos periodos. Distintos periodos que te tienen que dejar en medio un pico, va de valle a valle, dejando por el medio un pico al menos, en algunas ocasiones más de un pico, si los picos no son demasiado pronunciados. ¿Vale? Así que empiezan en un valle relevante, acaban en otro valle relevante, te dejan por el medio un pico alto, un pico relevante de demanda, y esto se llama Moving Average Coverage Divergence Analysis. Es una cosa que nosotros hemos cogido de una técnica básica del mercado bursátil para analizar tendencias en el mercado bursátil. Entonces sí hacen lo que tú dices. Sí, se pone... Sí, de alguna manera, y esto es la segmentación, y hemos cogido... Eso es un año. Sí, no, nosotros cogimos datos de un montón de años y lo que hicimos fue analizarlos todos de manera conjunta, porque tú cuando decides estrenar no sabes cómo va a ir la demanda de ese año. Tú fijas el estreno antes de que la película esté en el mercado. Entonces lo que hicimos fue coger los años que nosotros teníamos, los datos, o sea, los distintos años para los cuales nosotros teníamos datos, y hacer este análisis para que nos cogieran los valles y los picos medios, que esa era la información que los distribuidores tienen a priori sobre cómo va a ser el mercado del cine, ¿no? Cómo va a ir evolucionando la demanda. Y claro, aquí por ejemplo hay dos picos, pero este aquí es muy pequeño. Ese pico pequeñito ahí asociado al otro grande no me hacía cambiar el segmento. O por ejemplo, aquí, ¿no? Hay un pico no demasiado grande con otro... esto es el número de semana, así que aquí estamos en la época de Navidades. Esta zona de aquí es la época de los Oscars, por ejemplo. Esto es el verano, este valle grande aquí en España la demanda es muy baja en el verano, por ejemplo en Estados Unidos no es así. Hay grandes películas que se estrenan justo cuando los niños están de vacaciones durante la época del verano. Y aquí, por ejemplo, si no recuerdo mal, uno de estos pues es el puente de la Constitución, y el otro es el puente de Todos los Santos, y el otro pico es el puente del Pilar, ¿no? Que tienes un día más para ir al cine y de alguna manera eso te aumenta la demanda de manera significativa y te cambia un poco la estructura de la demanda. Y por seguir metiéndote el dedo en el ojo, eso lo aplicas en general para todo tipo de películas. No haces distingo entre películas para niños y películas para mayores. Ya llegaremos ahí, Juan Gabriel. Ya llegaremos ahí. Perdona, ¿es España o Estados Unidos? No, esto es España, No, los datos, nosotros lo hemos hecho para España. Lo que os decía es que en Estados Unidos este patrón no es exactamente el mismo, y que este hueco que aparece aquí de los meses de verano en Estados Unidos es al revés, es un pico alto, porque el 4 de julio es de los días que más va la gente al cine. Y no tiene por qué, o sea, no es igual, no tendría tampoco por qué ser. De hecho, los estrenos no tienen mucho que ver, están retrasados. Eso también hablaremos de eso un poco más tarde. Pero bueno. Pero no puedo hacer otra pregunta. ¿La distribuidora se lo compra a las productoras? No. Las productoras y las distribuidoras... A ver, las distribuidoras grandes son propiedad de las productoras grandes. Los medios, estas 6 distribuidoras grandes, que en España 2 van asociadas, ¿no? Que Universal y Paramount van juntas, en realidad tienen detrás grandes productoras, ¿vale? Son las que producen los grandes, las películas de mucho presupuesto, ¿vale? Bueno, al final, como no fijamos las ventanas de manera ad hoc, lo que tenemos es un sistema de segmentos de mercado que ni son igual de intensos, ni son igual
de largos en el tiempo, ¿no? No duran lo mismo. Pero también es verdad que como tenemos muchos años, podemos utilizar técnicas de panel para corregir el efecto ventana, el efecto específico de cada uno de esos segmentos. O sea, tenemos observaciones de películas estrenadas en un montón de años, en una ventana particular, y por tanto podemos utilizar técnicas de panel para corregir el efecto de en qué época del año se está estrenando. ¿Qué lo consideréis? ¿Como un efecto fijo? ¿Eh? ¿Como un efecto fijo? O variable. O sea, técnica de panel, y después ya veremos que ese efecto al final no es tan importante, porque en algunos casos ni siquiera el efecto individual era significativo. Y te podías quedar con la estimación de mínimos cuadrados como la mejor, ¿no? Pero pensando que podríamos tener un efecto específico en función del momento en el que estás estudiando, utilizamos primero técnicas de panel para ver si el efecto individual era significativo, y en aquellos casos en que nos dio que sí era significativo, pues test de Hausmann para contrastar si tienes un efecto fijo o un efecto aleatorio. Bueno, si es mejor estudiar el efecto individual con un estimador de efecto fijo o de efecto aleatorio. Bueno, los datos van del 2002 al 2009, como os dije, están comprados a Nielsen Consulting, que es la que en España y en otros países hace las estadísticas básicas de recaudación. Vamos, de hecho yo tuve que venir aquí al barrio de Salamanca, donde tiene la oficina, a negociar el contrato, que nos hicieron un contrato bastante favorable, más barato de lo que pagan las compañías de cine, pero que fue dejar el riñón y medio del otro, del proyecto de investigación allí, y estuve viendo cómo recogen los datos. Tienen un call center y en determinados días de la semana van llamando rigurosamente a todos los cines de España para preguntar por los datos de recaudación. Y esto mismo lo hacen en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en Francia, en Alemania, etc. ¿De acuerdo? Esa información se complementó con otras fuentes alternativas para tener información sobre las características de las películas. Y en este periodo, y para España, esto incluye 1.717 películas, ¿vale? Distribuidas en 63 ventanas. Cada año no tiene 63 ventanas, pero como tenemos varios años, al final nos aparecen 63 ventanas. ¿De acuerdo? Y lo que hicimos para cada ventana, una vez que teníamos una ventana identificada en un año, y el número de películas que están en esa ventana, hicimos todas las combinaciones a pares posibles. Y medimos la distancia temporal entre los estrenos de las dos películas. ¿De acuerdo? Así que al final tenemos 27.189 pares de películas, y cada uno de esos pares se corresponde con dos películas estrenadas en el mismo segmento de mercado. ¿De acuerdo? Bueno, como dije, como tenemos muchas observaciones para cada ventana, utilizamos técnicas de panel para corregir el efecto ventana. Bueno, al final lo que estimamos es un modelo en el que la variable dependiente es el gap, pero el gap medido como una medida relativa, ¿no? La distancia temporal, pero medida en términos relativos, y ahora voy a explicar qué quiero decir con esto. Y como variables independientes pusimos algunas características de las películas que forman el par, que es lo que va en el vector X. O sea, si alguna de las dos películas tenía, al menos una de las dos películas tenía una estrella internacional, o una estrella nacional, o un premio nacional, o un premio internacional, etcétera, etcétera, ¿no? Después, el alfa es el efecto fijo ventana, que tratamos de identificar, como digo, con las técnicas de panel. Y lo que hicimos después fue estimar este modelo 5 veces, ¿no? Cogimos los pares de películas estrenadas por la misma compañía, los pares de películas, que es esto aquí, ¿no? Same Distributor Major, los pares de películas estrenados por la misma compañía Major, o sea, Warner Bros., distancia, Fox, distancia,
Disney, distancia y todos esos pares metidos en una regresión. Después cogimos los pares de películas estrenadas en la misma ventana, ¿no?, del mismo distribuidor cuando era un no mayor, cuando era un distribuidor pequeño, ¿no? Y repito, ese gap es una medida relativa. O sea que cogimos dos películas de un distribuidor pequeño en la misma ventana, medida, y así con todos. Después cogimos